Es un placer el día de hoy presentarles al doctor Israel González Méndez. El doctor Israel González es químico farmacéutico biólogo egresado de la Facultad de Química de la UNAM. Realizó sus estudios de maestría en el Departamento de Farmacia de la misma UNAM. Realizó sus estudios de doctorado en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM y realizó una estancia doctoral en el Laboratorio de Química de Coordinación en Francia. Es ganador del primer lugar del Premio de Innovación Farmacéutica 2020 que otorga la Fundación UNAM Consejo Farmacéutico Mexicano. Realizó una estancia postdoctoral en la Facultad de Química dentro de la UNAM y actualmente es investigador asociado tipo C de tiempo completo del Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y cuenta con más de 25 artículos publicados en revistas de prestigio internacional y 7 capítulos de libros de la editorial El Bestial. Ha sido tutor de 5 alumnos de licenciatura y ha participado como árbitro de revistas científicas nacionales e internacionales. Además, forma parte del comité organizador de 2 congresos internacionales y sus principales líneas de investigación son el diseño de dendrímeros como plataforma novedosa para la carga y liberación controlada de fármacos. El día de hoy nos va a presentar el seminario Nanomedicina, un potencial herramienta para el tratamiento del cáncer de mama. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Yo soy investigador de reciente contratación y pues en este pequeño lapso de lo que he estado aquí en la web pues, me queda muy claro que el CICAP y el CIC donde yo soy pues son instituciones hermanas, ¿no? Entonces para mí es un placer estar aquí. Como ya mencionaron, la charla que les voy a dar hoy es de nanomedicina, enfocada al tratamiento del cáncer. Les voy a platicar un poquito de la incidencia del cáncer de mama en nuestro país, que es un problema de salud muy importante. El enfoque de la nanomedicina, hoy día todo es nano y la medicina no se puede quedar atrás. Entonces justo la nanomedicina emerge como una de las alternativas novedosas para plantear soluciones reales para padecimientos crónicos degenerativos como es el caso del cáncer de mama. Voy a platicar un poquito de los sistemas de liberación controlada de fármacos, desde los más básicos, como la funciona, los liposomas que actualmente son los que están en el mercado. Y les voy a platicar de mi línea de investigación, que son los dendrímeros, como acarreadores de fármacos, que son polímeros supercomplicados. En un momento más lo voy a definir, y el diseño actual de dendrímeros, los cuales está trabajando mi grupo de investigación. Pues bueno, como sabemos, el cáncer es un padecimiento multifactorial. ¿Qué quiere decir que es multifactorial? Que es la interacción de varios factores. No desencadena uno solo, sino la interacción de varios, que puede ser un componente genético, puede ser pues, los hábitos que se tienen, por ejemplo el tabaquismo, ¿no? Pero independientemente de cuál sea pues, la interacción, el cáncer pues, está asociado con un crecimiento anormal de células, es decir, un crecimiento descontrolado, desregulado, en donde pues, hay cambios metabólicos significativos en cuanto a las células que se están generando nuevamente. Y actualmente el cáncer es la 4ª causa de muerte en México. Por ahí estaba en tercer lugar, son estadísticas por ahí 2020-2021. Estaba en tercer lugar, pero fue desplazado por el COVID en el 4º lugar. Y el 12% de todas las defunciones, de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Salud, es decir, pues el cáncer es un padecimiento pues, importante en nuestro sistema de salud actualmente. Y en la charla lo que les voy a platicar, estamos enfocados al cáncer de mama. El cáncer de mama es actualmente uno de los padecimientos en mujeres muy importante, porque es la principal causa de muerte. El cáncer de mama es el más común y hay más de 2 millones de casos desde 2020. Es también la principal causa de morbilidad hospitalaria y una de las características es que, pues, desafortunadamente, este padecimiento aparece cada vez a edades más tempranas. Se reporta desde los 20 años. Por ahí, para platicarles un poquito de este padecimiento, pues se origina en los revestimientos de los conductos del tejido y eso permite o ha permitido avances en su caracterización
de cómo esas células pues cambian de una célula normal a una célula cancerosa de hierro. Y actualmente hay tres, en realidad son 4 caracterizaciones del subtipo molecular de cáncer de mama. Esto de acuerdo a qué receptores expresa la célula tumor. El luminal, si lo buscamos en la literatura, lo presenta como luminal A o luminal B, se refiere a que las células expresan factores, receptores a estrógeno y progesterona, en el caso del luminal A. El luminal B es positivo a estrógenos, pero no progesterona. En algunas ocasiones está positivo. Esa es la primera clasificación del cáncer de mama, es decir, que es sensible o necesita hormonas para crecer. El segundo tipo responde a un factor de crecimiento epidérmico, que es el HER2. Ese se trata con anticuerpos monoclonales. Y el triple negativo. El triple negativo se llama así porque a todos los demás pues no tiene ningún tipo de receptor, es decir, es el más agresivo y desafortunadamente es el de mayor incidencia a edades tempranas, ¿no? Y este es el que yo voy a estar enfocando en esta presentación. ¿Cuáles son las terapias convencionales? Como todos sabemos, pues radica en la cirugía, si es que el crecimiento tumoral permite extirparlo. Aún así, siempre será una terapia combinada de cirugía y radioterapia. Y tiene que venir acompañado por una parte de quimioterapia, dependiendo del estadio del diagnóstico y de la agresividad que tenga el tumor. Por ahí también se da una terapia hormonal, como les platicaba en la primera clasificación de cáncer de mama, pues es hormonal dependiente, entonces pues también se puede utilizar una terapia hormonal, pero siempre se utiliza pues la combinación de varias terapias para pues, mejorar la calidad de vida del paciente. Dentro de los quimioterapéuticos, uno de los que se utiliza de primera elección para el cáncer de mama triple negativo, que es más agresivo, es la doxorubicina. La doxorubicina es una antraciclina, se utiliza para tratar el cáncer de mama de ese triple negativo que en los momentos es el más agresivo. Y como todos los quimioterapéuticos, pues carece de selectividad, es decir, pues mata todo lo que crezca rápido. Y una de las características que tiene es que sufre del metabolismo de primer paso, es decir, una vez que entra al cuerpo, nuestro hígado lo metaboliza rápidamente. Eso lo que ocasiona es que el paciente requiera de muchas más dosis para que tenga pues, el efecto terapéutico que se busca. Y hay una característica que distingue a la doxorubicina frente a otros quimioterapéuticos, y es la cardiotoxicidad. Se ha reportado que pacientes que se tratan con este quimioterapéutico tiene una falla cardíaca en un periodo de 6 meses a 2 años después de acabado el tratamiento. Entonces, pues los pacientes que hoy día pues, son tratados con este fármaco, pues después serán los pacientes que tendrán problemas cardíacos. Entonces, es una gran desventaja que tiene este quimioterapéutico frente a otros que se utilizan. Y la nanomedicina surge como una de las alternativas para solucionar y varios problemas. Pero para definir pues, ¿qué es la nanomedicina? La nanomedicina es la aplicación médica de la nanotecnología, ya sea la terapia, el diagnóstico o ambas. Es decir, puede ser terapia y diagnóstico, y eso lo conocemos como un diagnóstico. Y para la prevención. Y hoy día, si nosotros buscamos así rápidamente en la literatura, existen muchos ejemplos de sistemas en la nanomedicina. Sistemas que le llaman superinteligentes, ¿no? Es decir, que están rodeados, por ejemplo, de anticuerpos, que tienen enzimas, que tienen ligandos de reconocimiento, que tienen agentes de contraste, porque justo una de las ventajas es que nosotros podemos diseñar un nanocarriador que, por ejemplo, no sea detectado por el sistema inmune, que, por ejemplo, sea estímulo sensible, puede ser un estímulo de luz, un estímulo de temperatura, que, por ejemplo, pueda ser activado por una enzima, puede cargar más de un fármaco, o sea, puede traer 2 fármacos o un agente de contraste y un fármaco. Puede hacer un direccionamiento activo, es decir, poner algo que necesite el tumor y dirigirlo. Es decir, hoy día existen varias ofertas de nanocarriadores súper complejos, ¿no? Y la pregunta es por qué ninguno llega hasta la clínica, ¿no? Si son en esencia o en el papel, pues sistemas muy complejos y muy atractivos. Pues porque muchas veces no se hace el estudio de cada componente de forma individual. Es decir, se pierde en ese diseño súper complejo, pues
pues ¿qué aporta cada pieza? Dentro de las propiedades interesantes que tienen estos nanomateriales son las propiedades de ensamblaje. Es decir, nosotros podemos modular en los nanocargadores de acuerdo al diseño que nos hagan, pues todo se ensamble. El ensamblaje es por complementariedad, es decir, podemos diseñar que tenga un cierto tamaño o una cierta forma, de acuerdo a como nosotros modificamos pues a los materiales con los cuales lo vamos a fabricar. La siguiente parte es, pues, ¿cuántos hay? ¿No? ¿Cuántos sistemas de utilización de fármacos utilizados en la nanomedicina o propuestas hoy día existen? Pues los primeros, con la primera parte, pues fueron los conjugados polímero-fármaco. En la búsqueda de optimizar las propiedades físico-químicas, pues se diseñaron estos acoplamientos con polímeros, ¿no? Para mejorar su solubilidad. Después, los más primitivos fueron las micelas, ¿no? Con los polímeros anfifílicos. Después surgen las nanocápsulas, las nanosferas, las nanopartículas inorgánicas, hay ejemplos de plata, de oro, y los que les comentaba ahorita, ¿no? Los liposomas que igual son ensamblados supramoleculares de tipo bicapa lipídica, que son los que actualmente están en el mercado, pero tienen algunas desventajas, como la reproducibilidad en la fabricación. No tienen el mismo tamaño todos los liposomas, ¿no? Y el que yo les voy a platicar hoy, pues es de los dendrímeros. Los dendrímeros son, pues digamos, están atrásito de los liposomas. Hay varios ejemplos que han llegado casi a la clínica, pero les voy a contar por qué no han pues, salido de manera comercial, ¿no? Tienen muchas propiedades benéficas que tienen ahí una pequeña cláusula en su estructura. Entonces, para definir a los dendrímeros, pues vamos a ver qué son. Pues un dendrímero es un tipo de polímero. Nosotros estamos acostumbrados a polímeros que son lineales, como el polietileno, o el polietilenglicol. Ese es un polímero. Los dendrímeros también es un tipo de polímero, pero es hiperramificado. ¿Y cuáles son las diferencias entre estos dos polímeros? Pues uno, que en un polímero lineal, en los polímeros lineales nosotros tenemos un peso molecular aproximado. No tenemos un peso molecular exacto. Y eso hace que nosotros pues tengamos pesos promedio, ¿no? de los polímeros lineales. Y los dendrímeros son polímeros hiperramificados que nosotros sí podemos tener un control en su estructura y en su peso molecular. Y una de las características es que nosotros sintetizamos a los dendrímeros o este tipo de polímeros hiperramificados a través de reacciones consecutivas clásicas, es decir, no es una nueva química, en realidad son reacciones que utilizamos en la química orgánica clásica, pero aplicada pues a un nanosistema. Ahora, ¿de cuántos componentes tiene un dendrímero? Pues nosotros en la parte central del dendrímero le llamamos el núcleo, y cada una de las ramas le llamamos una generación. Por ejemplo, esta primera, que sería la generación 0, después la de color rojo la generación 1 y así consecutivamente. Por ejemplo, aquí en este caso la G3 pues es la periferia, ¿no? Y se ha demostrado también que en este caso la periferia modula muchas de las propiedades que tienen estos polímeros hiperramificados. Dentro de las propiedades que los hacen atractivos a los dendrímeros es que son monodispersos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tienen el mismo tamaño. Es decir, yo sintetizo un lote de dendrímero y todos esos dendrímeros tienen el mismo tamaño. Otra de las características intrínsecas de los dendrímeros es que son de tamaño nanométrico, o sea, son nanopartículas en todas sus dimensiones, ¿no? Son materiales 0D. Si nosotros diseñamos un dendrímero con las terminaciones y con la estructura adecuada, pues puede ser biocompatible. Y otra de las cosas que nosotros pues buscamos bastante, sobre todo para la aplicación que te les voy a contar, es que sean solubles en agua, ¿no? También nosotros, si modificamos la periferia de manera adecuada, pues podemos obtener un dendrímero soluble en agua. Y otra de las propiedades que tienen los dendrímeros es que en estas ramas son sitios potenciales para acarrear moléculas. Puede ser un fármaco o puede ser otra molécula, ¿no? A través de interacciones supramoleculares, o también se puede hacer a través de enlaces covalentes. Y lo que los ha hecho atractivos para aplicaciones biológicas, pues es justo que nosotros podemos aprovechar estas cavidades que tienen en las ramas los dendrímeros para acarrear fármacos.
La siguiente parte es, pues, cómo obtengo, ¿no? Ya ahorita les comentaba yo que se utilizan reacciones clásicas para poder obtenerlo, pero ¿cuáles son las estrategias de manera general para sintetizar un dendrímero? La primera es la síntesis divergente. Como su nombre lo dice, nosotros partimos de un núcleo y le vamos agregando los monómeros. En este caso, los monómeros le llamamos dendrones, ¿no? Entonces, vamos agregándole los dendrones y las ramitas hasta la generación que yo busque. Es decir, voy haciendo crecer del núcleo hacia la periferia. Y a eso yo le llamo una síntesis divergente. Y también hay otra estrategia en la cual yo, en lugar de partir del núcleo, parto de las ramitas. Yo hago, pues, por ejemplo, reacciones de acoplamiento y hago crecer mis dendrones, que son mis ramas que van a componer a mi dendrímero. Llego a la generación que yo busco, por ejemplo aquí G3, y entonces lo hago converger sobre el núcleo. Entonces, en una yo empiezo a hacer crecer a partir del núcleo y en otro al revés, de las ramas, y los hago converger en el núcleo. Entonces, de manera general, pues esas son las dos estrategias que nosotros tenemos para obtener, pues, un dendrímero. Y la siguiente parte es, pues, ¿cuántos hay, no? ¿Cuántos tipos de dendrímeros hay? Porque no solo es uno. Hay varios. Hay dendrímeros en este camino, pues los primeros que se empezaron a estudiar fueron los dendrímeros de poliamidamina, después surgieron los de poliésteres o de polipropilenimina, los de poliésteres, los de péptidos, justo buscando que fueran más biocompatibles, los glicodendrímeros, que por ahí me voy a enfocar un poquito al final de la presentación, y los dendrímeros de fósforo, ¿no? Que estos son probablemente los más recientes, con núcleos de fósforo. Y por ahí los dendrímeros de poliamidamina son los que, como fueron los primeros que se reportaron, pues son los que, pues, más estudios para aplicaciones biológicas tienen. Un dendrímero de poliamidamina, por su acrónimo, o sea, de cómo está constituido, le llamamos un dendrímero PAMA. Puede tener un núcleo de amoníaco, pero como en el que yo les pongo aquí, pues puede ser un núcleo de amoníaco o un núcleo de etileniamina. Y está constituido, pues, por repeticiones de aminas, por eso se llaman poliamidaminas. Y una de las características que ahorita yo les comentaba de la estructura de los dendrímeros, pues es que si nosotros tenemos un dendrímero chiquito, pues es prácticamente una molécula lineal. Entonces, una molécula pequeñita, pues difícilmente va a poder acarrear pues un fármaco. Si por ejemplo pensamos en G0 y G1, pues son, pues, los menos estudiados. Generalmente, si buscamos en la literatura, pues se estudian los dendrímeros de más altas generaciones, ¿no? Por ahí G3. ¿Por qué? Pues es por su estructura que tiene, ¿no? Es decir, sus cavidades, pues, son más grandes y además mayor número. Eso permite cargar más fármaco. Sin embargo, conforme nosotros aumentamos de generación, como los dendrímeros de poliamidamina en su superficie tienen grupos amino, pues esos APH fisiológicos se encuentran protonados, ¿no? APH 74. Entonces, si nosotros analizamos su estructura, pues podemos concluir que conforme aumenta la generación, también aumenta el tamaño de la cavidad, pero también aumenta su grado de toxicidad. Y esto es porque interactúa a través de interacciones supramoleculares con los componentes de la membrana biológica. De hecho, pues ya se ha reportado que su mecanismo de toxicidad es porque cuando entran a nuestro organismo están cargados positivamente. La membrana biológica que tienen nuestras células es de naturaleza negativa. Entonces, pues, una carga positiva con una negativa se atrae por interacciones electrostáticas y entonces generan hoyos en las células. Entonces, esa ha sido la gran limitante para los dendrímeros PAMA, porque, pues, son tóxicos, ¿no? Pueden acarrear fármacos, pero son tóxicos cuando entran en contacto con nuestras células. Ahora, ¿cómo se ha planteado solucionar eso? Pues justo surge algo que nosotros llamamos la ingeniería de superficie de dendrímeros PAMA. No solo aplica para dendrímeros PAMA, sino para otros dendrímeros. Si nosotros partimos de un dendrímero bioincompatible por estas múltiples cargas que tiene, y se han propuesto modificaciones como las conjugaciones, por ejemplo, con aminoácidos, a través de conjugaciones con polietilenglicol, con otros tipos de polímeros, con lípidos. Por ejemplo, también se han hecho ligandos de reconocimiento como el ácido fólico, justo para ocultar las cargas que tiene la superficie. Y pues también se han hecho, pues, modificaciones con carbohidratos, y actualmente, pues, se ha explorado también la modificación con cicloextrinas, que es justo una de las moléculas también, pues, extraordinarias que le voy a platicar ahorita. Entonces, partimos de un dendrímero bioincompatible, modificamos su superficie con alguna de estas alternativas
y generamos un dendrímero pues biocompatible, ya con la superficie que, como les comentaba, es la que modula sus propiedades macroscópicas, pues ya optimizadas. Eso también se puede aplicar para las ramas, es decir, no solo cuando tienes el dendrímero, sino también se pueden modificar los dendrones, ¿no? las piezas que componen al dendrímero. Y como les comentaba, uno de los enfoques actuales pues es modificar a los dendrímeros con carbohidratos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justo no tienen cargas en la periferia, que es su desventaja, les dan mayor estabilidad. Estos sistemas de múltiples aminas y amidas, a pesar de que nosotros pues, los vemos así como muy estables, no son sensibles a la luz, al pH, o sea, se degradan. Entonces, cuando están modificados en la periferia, se convierten en estructuras más estables, mantienen sus propiedades de carga de fármaco, e inclusive si nosotros pues cambiamos el núcleo, como les pongo aquí, pues puede funcionar como una sonda de detección, es decir, puede ser fluorescente, por ejemplo. Y la siguiente parte es cómo cargamos un fármaco, o sea, cómo nosotros, pues cuáles son las estrategias que existen para cargar un fármaco en el dendrímero. Pues nosotros podemos cargar, por ejemplo, la doxorubicina que ahorita les platicaba, o inclusive una molécula hidrofóbica como el albendazol, que es un antiparasitario. Pero para poder lograr eso, es decir, para poder lograr las interacciones supramoleculares en las cavidades de los dendrímeros, necesitamos un estricto control del pH, porque como son aminas, pues son muy sensibles a los cambios de pH. Entonces necesitamos un control estricto de pH, y una de las características es que si yo controlo el pH, pues por ejemplo hoy cargo el fármaco, puede ser estos bonitos en color rojo o verde, y la carga es aleatoria, es decir, yo no sé exactamente dónde está la carga, y además es poco reproducible, es decir, puede ser que a lo mejor la eficiencia de carga sea el 80%, 70%. ¿Por qué? Porque no garantizo exactamente dónde está. Y si ya lo logro, es decir, si ya logro hacer una carga pues lo más cercano a lo reproducible, pues pensamos en administrarlo a un sistema biológico que tiene pH 7.4, pues eso cambia el pH con el cual nosotros lo cargamos, y entonces hay una rápida liberación, ¿no? A lo mejor momentáneamente mejoramos las propiedades físico-químicas, pero una vez que entra al cuerpo, pues lo liberan en ráfaga. Entonces, obviamente cuando entra pH 7.4, pues hay una inestabilidad del sistema, y pues eso pues nos regresa, ¿no? a las propiedades que inicialmente queríamos mejorar. Es decir, pues en realidad pues no es un gran aporte, ¿no? A lo mejor sí físico-químicamente hablando, pero no biológicamente hablando. Ahora, otra de las moléculas que en el grupo de investigación hemos estado estudiando desde hace mucho tiempo son las cicloextrinas. Las cicloextrinas son oligosacáridos, es decir, están compuestos de un solo carbohidrato, en este caso es glucosa, y están unidas a través de enlaces glicosídicos 1,4, es decir, estos tipos de enlace no giran, al menos en esencia no giran, o sea, no hay múltiples conformaciones, y nosotros la pintamos así en una dimensión, pero en realidad hay tres dimensiones. Las cicloextrinas forman algo que nosotros llamamos un cono truncado, es decir, la parte superficial es hidrofílica y la parte interna es hidrofóbica. Nosotros a la cara más estrecha tenemos la cara primaria, donde están los alcoholes primarios en color azul, y la cara secundaria a la cara más amplia. Como les comenté, esta tiene una cavidad interna de naturaleza hidrofóbica, y entonces nos permite formar complejos de inclusión con huéspedes que se pueden albergar justo en esta cavidad. ¿Y cuántas cicloextrinas hay? Pues hay varias, pero las más representativas son tres, que son la alfa, la beta y la gamma cicloextrina. Se diferencian de su letra griega por el número de glucosas que tienen, 6, 7 y 8. ¿Y qué diferencia tienen? Pues el tamaño de su cavidad, ¿no? La alfa cicloextrina, 5.3 Armstrong, la beta cicloextrina, 7.8, y la gamma, 8.3 Armstrong. Son oligosacáridos cíclicos que se obtienen del almidón, ¿no? Por un proceso enzimático, y pues eso hace su costo accesible, ¿no? Para poder trabajar con ellas. Y dentro de estas tres, la que más se utiliza para aplicaciones biológicas es la beta cicloextrina. Está aprobada para su uso como excipiente por la FDA. De hecho, pues hay varias formulaciones que contienen beta cicloextrina. Es biocompatible. Ya se sabe que mejora las propiedades físico-químicas, mejora solubilidad, ¿no?
Propiedades organolépticas. Las propiedades organolépticas son propiedades que nosotros percibimos con nuestros sentidos, ¿no? Olor, sabor. Entonces eso también se puede mejorar con una beta-ciclohexidrana. Y una de las características es que nosotros podemos hacer químicamente una modificación selectiva, ya sea de la cara primaria o de la cara secundaria. Lo que hace a la beta-ciclohexidrana, pues un bloque de construcción ideal para sistemas poliméricos de liberación de fármacos. Es decir, es una parte atractiva si nosotros queremos hacer un sistema de liberación, pues incluir a la beta-ciclohexidrana. Una de las características que ahorita yo les contaba, pues es que la beta-ciclohexidrana forma complejos de inclusión, es decir, puede albergar a distintas moléculas huésped. Sin embargo, este proceso de formación de complejos de inclusión es un equilibrio dinámico, es decir, el huésped puede estar adentro de la ciclohexidrana o afuera, ¿no? Es decir, una parte está adentro y afuera, y si así está, digamos, en equilibrio. Esto, pues en esencia, pues no nos conviene tanto, ¿no? Porque pues no sabemos, bueno, sí se puede calcular, ¿no?, cuánto hay afuera y cuánto hay adentro, pero lo ideal pues, es que esté más cargado hacia la formación del complejo de inclusión, pues para que mejoren las propiedades de la molécula huésped. Para lograr que nosotros carguemos este equilibrio hacia los productos, existen moléculas que tienen el tamaño ideal para formar el complejo de inclusión con la cavidad de la beta-ciclohexidrana. Una de ellas pues es el adamantano. Tiene un volumen de 7 Armstrong, es un tamaño de 7 Armstrong, que encaja perfecto en la cavidad de la beta-ciclohexidrana, y entonces hace que el complejo de inclusión ya sea lo mínimo posible, ¿no? Un equilibrio dinámico, si no sea más cargado a la formación de complejos de inclusión. Tiene una constante de afinidad muy alta, ¿no? 5 por 10 a la 4 por a menos 1, que es la constante de afinidad pues, más grande. Ok, justo otra de las ventajas que tiene formar complejos de inclusión con el anillo de adamantano, pues es que hay fármacos que a lo mejor con su tamaño no caben en la cavidad de la beta-ciclohexidrana. Entonces, si nosotros modificamos ese fármaco con el adamantano, sí podemos formar complejos de inclusión que originalmente no se podían formar. Otra de las cosas interesantes es que son complejos estables, es decir, que pues va a pasar más tiempo dentro de la cavidad, no se va a desensamblar. Hay una única formación de orientación, es decir, nosotros, bueno, hay reportes en los cuales hay moléculas que se pueden incluir por la cara primaria o por la cara secundaria. Pues eso también es un tema, ¿no? Porque pues si se ensambla por uno o por otro lado, pues no es reproducible. En el caso del adamantano, solo es por la cara secundaria. Tiene propiedades de autoensamblaje, es decir, una vez que están en solución se reconocen, entonces se ensamblan, y me permite pues formar complejos de inclusión con moléculas de diversa naturaleza, ¿no? Eso es decir, abre el camino para que nosotros podamos formar complejos con más estructuras que a lo mejor por sí sola pues no se pueden formar con la ciclohexidrana. Otra de las herramientas muy interesantes que hemos explorado bastante es la química click. La química click, ¿no?, es una estrategia para conjugar pues una gran cantidad de moléculas. El estándar de oro de la química click es una cicloadición 1,3 de una alquino a una acida para formar un triazol 1,4 disustituido, y esto comenzó en 2001, ¿no? Por Sharpless y Mendel, y les dieron el premio Nobel hasta 2022 junto con Bertozzi por la química click, ¿no? Es una reacción modular específica y regioselectiva, es decir, yo puedo tener grupos funcionales diversos en mi estructura y solo pues, va a reaccionar, pues, por ejemplo, la acida y el alquino. Ofrece altos rendimientos, ¿no? Otra de las filosofías de la química click pues es la economía atómica, es decir, todos los átomos que están en mis reactivos acaban en mi producto, o sea, no se desperdicia nada, y además la obtención de su producto es fácilmente removible, ¿no? Es decir, que no se me sea complejo. Por eso es que se ha utilizado para modificar, por ejemplo, polímeros, y se pueden, por ejemplo, modificar nanopartículas, ¿no? Por ejemplo, modificar anticuerpos para que por química click modifiquen a la nanopartícula, e inclusive, ¿no? Se puede hacer química click in vivo, ¿no? Que es lo que investigó Bertozzi, ¿no? A través de sistemas biológicos, pues que se favorezca la química click. Por eso este tipo de química pues es muy importante, ¿no? Porque ofrece alto rendimiento y es una excelente herramienta para pues unir dos moléculas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos estado trabajando? Pues en nuevas estrategias en el diseño de dendrímeros para la carga y liberación controlada de fármacos, justo enfocados en esta charla pues en cáncer de mama. ¿Qué es lo que nosotros primero propusimos? El diseño de profármacos.
Pues, ¿qué es un profármaco? Una sustancia que biológicamente es inactiva, es decir, así como nosotros la vemos, es inactiva, y cuando entra a nuestro cuerpo, se metaboliza. Hay varios ejemplos que nosotros consumimos que no sabemos que son profármacos. Por ejemplo, la aspirina. La aspirina es un profármaco. O sea, por sí sola no tiene actividad, necesita que nosotros pues, pase por un proceso metabólico. El omeprazol es otro, por ejemplo. Y hay distintas estrategias para diseñar un profármaco. En el caso de nosotros pensamos en que la activación sea vía pH. ¿Por qué pH? Porque el microambiente tumoral cambia de pH a diferencia de una célula sana, es más ácido. Entonces, pensamos primero en controlar la liberación por pH. Planteamos modificar a la doxorubicina, es decir, diseñar profármacos que sean pH sensibles, y comenzamos por explorar enlaces que son pues, sensibles al pH, como la amida, la hidrazona y los ésteres, ¿no? Y pues el primer reto fue modificar a la doxorubicina. La doxorubicina es y tiene varios grupos funcionales que nosotros podemos hacer reaccionar. Entonces, pues bueno, el primer reto fue obtenerlos puros, y ya que los obtuvimos, pues determinar su cinética de hidrólisis. Pues ¿qué fue lo que hicimos? Probar a pH 7.4, es decir, al pH sanguíneo, a pH 6.5, que es afuera del tumor, y pH 4.5 y 3.5 ya hay muchos reportes desde hace muchos años en donde se ha demostrado que el pH dentro del tumor es mucho más ácido, sobre todo en procesos como la endocitosis. Entonces baja el pH 4.5, 3.5. ¿Qué es lo que hicimos? Pues nosotros determinamos la cinética de hidrólisis de la amida y del éster y no se rompen. Es decir, in vitro no se rompen. A pesar de que en el papel nosotros pues, pensamos que se iba a romper, pues no lo hicieron ninguno de los dos. Inclusive lo que hicimos fue elevar la temperatura a 40 grados, por ejemplo, que es algo que pues, biológicamente se puede hacer, y no se rompen, ¿no? Y el que nos dio mejores resultados fue el enlace hidrazona. Nosotros conjugamos el anillo de adamántano y la doxorubicina y probamos a pH 4.5 y 3.5, perdón, y se rompe sin ningún problema. Ahorita les voy a enseñar la cinética de hidrólisis de este profármaco, porque uno de los resultados importantes pues, es que no se rompiera pH sanguíneo. Entonces probamos a 7.4, no se rompe, a 6.5, que sería fuera del tumor, que es la gráfica en color verde, no se rompe. Es decir, con ese valor de pH el profármaco sigue estable. Y cuando nosotros bajamos el pH, la gráfica en color azul, que es 4.5, pues empieza a hidrolizarse. Y a 3.5, pues la hidrólisis es mucho más óptima, ¿no? Es decir, es un sistema que se hidroliza dependiendo del pH ácido. Entonces, pues fue el primer, digamos, acierto que tuvimos, es decir, seleccionar al profármaco que sea pH sensible, ¿no? Así que liberara a la doxorubicina pues por un estímulo adecuado, es decir, un estímulo que solo encontremos en la célula tumoral. Otra de las cosas que hicimos fue estudios de dinámica molecular del ensamblaje, ¿no? Por ahí tuvimos una colaboración con un grupo de investigación en la Facultad de Química que nos ayudó a modelar el complejo de inclusión con la pura cicloxilina y los distintos profármacos que ahorita les presenté. ¿Qué pregunta queríamos resolver? Pues si la conformación ya del profármaco favorecía el ensamblaje. Es decir, ¿qué pasa si yo ya modifiqué al profármaco y ya por esa modificación pues ya no se puede ensamblar con la cicloxilina? Y además, la pregunta más importante pues era, ¿el enlace pH sensible queda expuesto para hidrólisis? Es decir, ¿qué tal si se incluye y entonces ya no queda disponible para que pueda ser hidrolizado? Pues encontramos que justamente la amida, el éster, por la conformación que adoptan, al menos en estos estudios de dinámica molecular, pues pensando en un escenario en el cual tuviéramos pH ácido, pues no la conformación es la adecuada, y la hidrazona pues coincidió con lo que nosotros habíamos observado, ¿no? Es decir, el enlace era disponible para su hidrólisis, y por ahí pues, se hizo un mapeo de cómo se mueve la antraciclina, ¿no? Entonces se mueve por afuera de la cicloxilina, lo que permite que este enlace pues, pueda ser hidrolizable si los ponemos a pH. Bueno, pues ya teníamos esa primera parte. Después lo que hicimos fue pues, comenzar con el diseño de nuestro acarreador. Utilizamos a la beta-cicloxilina por las propiedades que ahorita les conté, y primero aprendimos a modificar una sola posición. La beta-cicloxilina tiene hidroxilos primarios que son igualitos, y aprendimos a monomodificarlo por una reacción que controlamos por pH y tiempo para tener a la monotoxil beta-cicloxilina, y después removimos este grupo saliente por una acida. Es decir, como les conté, la química se hace
una SIDA y un alquino. En este caso nosotros seleccionamos a la beta-cicloxtrina como nuestra fuente de ácida. ¿Qué otra ventaja tiene? La beta-cicloxtrina, si buscamos en la literatura, dice que es soluble en agua, pero su solubilidad es de 18.5 miligramos por mililitro. En realidad pues no es tanto, y esto es porque la simetría que tiene la molécula hace que interactúe poco con el solvente. Entonces, si nosotros introducimos un grupo funcional, rompemos esa simetría, y entonces favorece que interactúe con el solvente. Se incrementa la solubilidad en agua de las cicloxtrinas monofuncionalizadas. Otra de las cosas que nos preocupaba es que fuera una síntesis escalable, ¿no? Es decir, que nosotros pues, pudiéramos obtener una buena cantidad de los intermediarios, si queremos realmente tener una plataforma pues, que realmente pueda ser trasladada a la clínica. Y pues, encontramos que nosotros el rendimiento final para obtener esta monoácido beta-cicloxtrina es del 95%. Entonces, pues por ahí iba bien la cosa. Después utilizamos un dendrímero de poliamidamina. Como les comenté, pues estos dendrímeros pues son los más explorados para aplicaciones biológicas. Y entonces modificamos su superficie con un derivado del ácido fenilacético como fuente de alquina, ¿no? Modificamos las 4 posiciones de un dendrímero pequeño. Comenzamos con un dendrímero, pues el más sencillo, de generación 0. ¿Cuál es la ventaja de modificarlo? Pues modificamos sus propiedades macroscópicas. Su reactividad es controlable, es decir, ya retiramos ya desde el inicio sus grupos amino, y además su síntesis es escalable también, ¿no? 98% con acoplantes tipo carbodimida, con condiciones pues prácticamente no complejas para modificarlos. No necesitamos un reactor ni una fuente de energía distinta a lo que conocemos. Pues ya teníamos nuestras dos piezas, ya teníamos nuestra fuente de ácida y nuestra fuente de alquinos. Pues ya teníamos todo para hacer la química click. Entonces preparamos este primer dendrímero de generación 0 con 4 cicloxtrinas. ¿Qué ventajas tiene este nuevo dendrímero? Alta solubilidad en agua, ¿no? Es decir, es una interacción sinérgica, ¿no? La beta-cicloxtrina monofuncionalizada es soluble en agua, el dendrímero también. Entonces es una sinergia por sumación, alta solubilidad en agua. Tamaño nanométrico, determinamos el tamaño por dispersión dinámica de luz, 4 nanómetros, y tiene una capacidad para control de la carga de fármaco. ¿Cuál es la ventaja de este nuevo dendrímero? Que ahora yo no tengo que preocuparme por que carguen las ramas, sino va a cargar en la superficie de manera controlada, o sea, solo en las cicloxtrinas. Y el rendimiento que nos dio por química click es del 95% después de la purificación. O sea, pues es muy buen rendimiento. Pues ya tenemos ahora sí las dos piezas, ¿no? de esta historia. Tenemos al dendrímero modificado con 4 cicloxtrinas, y del otro lado teníamos a nuestro profármaco con el comportamiento ideal. Entonces, y con el residuo de adamantano que les contaba yo, que es el ancla para poder unirlo a la beta-cicloxtrina, hicimos el complejo de inclusión, en donde nosotros garantizamos que está funcionalizado con 4 profármacos y que no hay ninguno en las ramas. Eso nos permite que pues un control en la carga, y yo sé exactamente dónde está el fármaco en el sistema. Es un sistema reproducible, ¿no? Que nosotros podemos volver a hacerlo y nos va a dar lo mismo. Es un sistema de liberación controlada pH sensible, ¿no? Que es otro de los avances que hemos obtenido y demostrado en este sistema para pues, un potencial tratamiento de cáncer de mama. ¿Qué otra cosa hicimos, no? Si ahorita seguimos la presentación, pues nosotros probamos la hidrólisis del profármaco solo, ¿no? Ahora la pregunta es, oye, cuando ya lo ensamblaste, ¿tu sistema acarreador se comporta igual? O sea, ¿sí sigue esa cinética? Pues para responder esa pregunta, obviamente probamos el mismo pH, los valores de pH, ¿no? 7, 4, 6, 5, 4, 5 y 3, 5, que son dentro del tumor, y probamos primero con un sistema sencillo, ¿no? Con la beta-cicloxtrina, y mantenía ese comportamiento, es decir, no liberaba el fármaco, no liberaba a la doxorubicina, ni a 7, 4 y a 6, 5. Lo mismo sucedió para nuestro sistema ensamblado, para nuestro sistema dendrimérico con los profármacos de doxorubicina. Entonces, pues ese es un gran avance. Ahorita les muestro la cinética. Pues, ¿qué es lo que nosotros probamos? El problema de la doxorubicina es que, como les comenté al inicio, es dosis dependiente. Es decir, el paciente lo metaboliza rápido y necesita administrarse frecuentemente. Entonces, probamos en nuestro modelo de liberación in vitro, la doxo se libera sin ningún control, que ese es el problema cuando se administra. Y probamos la cinética de hidrólisis con la cinética de liberación con el ensamblado con la beta-cicloxtrina, y observamos este comportamiento.
En la curva en color verde está 3.5 y en la morada está 4.5. Si nosotros analizamos este comportamiento, por ahí de las 12 horas, ya liberó aproximadamente el 70%, en el caso de 3.5, y por ahí del 65% para el pH 4.5. Es decir, sí libera un poco más lento la pura beta-ciclohextrina, pero no lo es tanto, ¿no? Y nuestro sistema dendrimérico tiene un perfil de liberación distinto. Si nosotros analizamos al 24 horas, pues ha liberado aproximadamente el 45% a pH 3.5 y al 4.5 aproximadamente el 35%. Es decir, nuestro sistema es un sistema de liberación controlada y además de liberación prolongada. Es decir, este sistema, idealmente, si lo trasladamos a un campo clínico, pues el paciente no tendría que estarse administrando frecuentemente, sino una sola dosis, pues puede liberar gradualmente, pues durante hasta por ahí probamos hasta 110 horas, ¿no? Entonces, eso es un avance importante en este diseño. Ahora, uno de los fenómenos que ocurren en el crecimiento normal de células es un fenómeno que no tiene muchísimos años, ¿no? Se empezó a estudiar por ahí de 2005, que es el efecto de permeabilidad y retención aumentada. Y justo ahí es donde entran los nanosistemas, ¿no? Se lo voy a explicar muy rápidamente. Cuando un tumor crece, lo hace de manera desregulada, es decir, las células no están ordenadas, y eso provoca que tengan fenestras. ¿Qué son fenestras? Que son pequeños huecos que tienen, por esa malformación de la célula, que tienen tamaños entre 100 y 800 nanómetros. Y se ha demostrado que los nanosistemas, las nanopartículas, se acumulan preferentemente en el tejido tumoral, por algo que conocemos como un direccionamiento pasivo. ¿Y esto por qué ocurre? Porque el microambiente tumoral requiere de células, de múltiples células, está compuesto y además de alta irrigación sanguínea. Sí, requiere de muchos nutrientes porque está creciendo mucho el tejido tumoral. Pero para que el sistema inmune no se dé cuenta, lo que hacen es apagar el sistema linfático, es decir, ya no hay limpieza. Entonces, eso permite que los nanosistemas se acumulen preferentemente en el tejido tumoral y permanezcan más tiempo ahí. Y esa estrategia, pues podemos aprovecharla pues para direccionar nuestros sistemas a células tumorales. Pues justo nuestra hipótesis in vivo de nuestro sistema, pues es pensar en una administración intravascular que por esta propiedad del fenómeno EPR que les acabo de contar, nuestro nanosistema se acumula en la célula tumoral. Es decir, el dendrímero cargado con los profármacos de doxorubicina se internalice por endocitosis, donde el pH es menor a 6.5, y ya dentro de la célula tumoral, pues entonces libere la doxorubicina y que pues pueda matar a la célula. Esto lo hace a través de interacción con el núcleo, ¿no? Es un intercalante del DNA, entonces pues destruye la célula tumoral exclusivamente y discrepe de las células sanas. ¿Qué hemos encontrado como avances de esta hipótesis? Hemos hecho ensayos de captación celular a tiempos de 24 horas en células triple negativo del cáncer más agresivo. Por aquí les muestro cómo se ve la célula tumoral, pues digamos sin ningún tratamiento, están ahí apelmazadas, y cuando le damos el tratamiento con nuestro dendrímero cargado con doxorubicina, pues primero vemos estos huecos, esto significa que están muertas las células, pero también observamos unas invaginaciones, es decir, estos nos dan pues un preámbulo a pensar que el mecanismo que nosotros proponemos pues pudiera ser el que sí lleva a cabo, ¿no? Al menos por observación. Esta es una observación pues burda del microscopio. También observamos este comportamiento en líneas MSF7, que son líneas sensibles a estrógenos y progesteronas, a hormonas, y también se observó esta formación de invaginaciones que por ahí que nos hacen las pruebas biológicas nos comentaba que no había observado esto en fármacos normales, ¿no? Es decir, este fenómeno pues era causado por el acarreador, ¿no? También hicimos ensayos de captación celular, es decir, cuantificar qué cantidad había dentro de estas invaginaciones. En ese tiempo nosotros diseñamos un experimento en el cual nosotros tratábamos las células a 24 horas, nos las daban y nosotros las rompíamos con un tratamiento, con un detergente, las rompíamos para cuantificar qué cantidad
de doxorubicina había dentro de la célula. Y encontramos que justamente con nuestro nanosistema, la cantidad de doxorubicina que estaba dentro versus la cantidad de doxorubicina libre, pues era mayor. Es decir, nuestro sistema favorecía que estuviera mayor cantidad de quimioterapéutico dentro de la célula tumoral. Entonces, ¿cuáles son las ventajas pues, de este nuevo sistema? Pues la carga y la liberación controlada, pues que es un sistema reproducible, es decir, que es una de las cosas que busca la industria, ¿no? Es decir, que el sistema pues tenga condiciones que yo puedo tener lo mismo, o sea que no varía el tamaño ni la cantidad de fármaco que carga, carga lo mismo. Mayor carga de fármaco, un solo acarreador pues permite transportar 4 moléculas. Disminución de la dosis convencional, que es lo que buscamos, es decir, que el paciente no se administre gran cantidad, que tenga una liberación prolongada y además una de las cosas importantes, pues que los dendrímeros de baja generación con los que yo lo platicaba al inicio, pues no son explorados porque no tienen propiedades de carga. Entonces nosotros diseñamos un dendrímero sencillo que sí tiene propiedades de carga y además lo hace de manera controlada. El comportamiento in vivo, nosotros también ahorita les voy a enseñar los resultados que más recientemente publicamos, tiene un valor de citotoxicidad similar a la doxo. ¿Por qué es importante tener esto? Porque muchos nanosistemas los cargan con fármacos que tienen una potencia solo y cuando los cargan en el sistema pierde potencia. Entonces eso es una desventaja, ¿no? Estás quitándole, pues digamos, efecto al fármaco. Nosotros lo mantenemos. Y además hemos hecho pruebas en líneas MSF10A, que son células, pues entre comillas, sanas de mama, que cuesta mucho trabajo hacerlas crecer. Y hemos demostrado que son a veces 3 veces menos tóxicos en nuestro sistema versus la doxorubicina, ¿no? Y al menos es un avance para el paciente. Estos son los resultados que publicamos justo este año. Probamos varios tipos de cáncer, ¿no? En la parte final están las líneas celulares de cáncer de mama. Esta es la de estrógenos y progesterona, es la triple negativo, que pues digamos es la más importante. También probamos en cáncer de cervix, K562, que es leucemia, SCLU, que es un cáncer de pulmón, y es W620, que es adenocarcinoma colorectal. ¿Y qué es lo que ensayamos? Primero probamos el acarreador, es decir, el acarreador sin nada de fármaco, porque nos interesaba demostrar que nuestro acarreador pues no es tóxico, ¿no? Porque si es tóxico, pues entonces ya se caía nuestro diseño. Y pues encontramos que nuestro dendrímero no es tóxico en ninguna línea celular. Eso es bueno, ¿no? Porque pues, el acarreador no causa ningún efecto. También probamos el producto metabólico. Yo les comentaba ahorita que el diseño implica la hidrólisis del profármaco. Entonces la pregunta es, cuando se hidroliza, ¿qué pasa con ese producto de hidrólisis? ¿Es tóxico? Pues tampoco es tóxico. Probamos el profármaco solo, que está en color azul, y si comparamos contra la doxo, que es el fármaco que se utiliza, pues tiene moderada actividad. En realidad estos datos son de micromolar, y se debe de interpretar que entre más pequeño es el valor, más potente es el compuesto. Entonces, pues por ejemplo, si pensamos en la triple negativo, pues el fármaco solo tiene 500 nanomolar o 0.5 micromolar, y el profármaco solo 6.7, ¿no? Es menos potente, ¿no? ¿Y qué es lo que probamos? Pues también comparamos nuestro ensamblado con beta-cicloextrina, mejora obviamente la actividad citotóxica, y nuestra estrella, ¿no? El dendrímero PAMA de generación 0 con el profármaco de doxorubicina, y tiene actividad comparable, ¿no? Es decir, se mantiene la actividad citotóxica, que era uno de los primeros objetivos que queríamos garantizar en estas pruebas in vitro, en este set de pruebas preclínicas que se trabaja. Entonces, pues fueron buenos resultados que nosotros obtuvimos para pues, mantener esta secuencia de estudio de las partes que componen este nuevo sistema. Actualmente, pues ya este fue el primer dendrímero. Ya también reportamos el dendrímero de generación 1, que el primero tiene 4, este tiene 8, y también ya patentamos este sistema cargador. Nos dieron la patente en 2022 de este sistema, que puede no solo cargar doxorubicina, sino cualquier otro fármaco. Y también la doctora Kendra, que fue la pionera en cambiar de núcleo, ¿no? Es decir, que no solo sirve para cargar para dendrímeros PAMA, también ya exploramos los dendrímeros con núcleos de fósforo, utilizando un núcleo de ciclotrifosfaceno. Tiene 6 unidades de beta-cicloextrina, no tiene cargas en la periferia, también son sistemas muy solubles en agua y todos controlan la carga de fármacos, ¿no? Y lo que estoy desarrollando actualmente en el SIC,
Los dendrímeros de poliamidamina son comerciales, o sea, sí lo podemos sintetizar en el laboratorio, pero son comerciales y la verdad son caros, ¿no? No es un dato que tenga que ser oculto. Los dendrímeros son caros, o sea, por ahí de un gramo te cuesta 11,000 pesos. Entonces, si nosotros queremos trasladar eso a la clínica, pues es un sistema acarreador pues caro, ¿no? En realidad, que podríamos sopesar, ¿no? Las ventajas y las desventajas, ¿no? Seguramente el paciente no le preocupará tanto el precio, ¿no? Pero sí pensamos en eso, ¿no? Entonces, en el SIC estoy desarrollando dendrímeros de bajo costo, es decir, reemplazando el núcleo de PAMA por uno de EDTA. El EDTA pues es muy barato y nosotros pues ya reemplazamos ese núcleo para tener un dendrímero que sea cargador de fármacos, que sea escalable, que sea de bajo costo y que mantenga las propiedades de solubilidad en agua que ahorita yo les comenté para el PAMA, y además mantenga la capacidad de control de carga del fármaco. Entonces ya tenemos esta nueva familia de dendrímeros de bajo costo con núcleos de EDTA que tienen propiedades similares a lo del PAMA. Y en esta búsqueda de estos nuevos análogos del PAMA, pues encontramos los dímeros. Sintéticamente son fáciles de obtener, y la ventaja es que nos dejan grupos funcionales que en un futuro no muy lejano queremos aprovechar para direccionar estos acarreadores, es decir, ponerle aquí agentes de direccionamiento activos como ácido fólico para que se dirijan exclusivamente a la célula tumoral, ¿no? O sea, para mejorar ese direccionamiento. Ya tenemos este primer análogo del PAMA que utilizamos a la tiramina, que también es de bajo costo, y es el análogo estructural, es decir, si nosotros los empalmamos, pues tienen prácticamente la misma estructura. En esa búsqueda también pues ya generamos en realidad pues 8 moléculas nuevas, 8 moléculas análogas, pensando en la facilidad de obtenerlo, ¿no? En las ramitas lo que hicimos fue cambiar de materias primas. Utilizamos 4-hidroxibenzillamina y aquí la anilina correspondiente, ¿no? Es decir, pues fuimos quitando números de átomos para simplificar la obtención de los nuevos dendrímeros y pues todavía maximizando o más bien minimizando su costo, ¿no? ¿Qué propiedades encontramos? Como yo les comentaba, la beta-cicloxetina tiene una solubilidad de 18.5 miligramos por mililitro, o sea, no es tan soluble en realidad. En el mercado actualmente existe la Ometil beta-cicloxetina que tiene una solubilidad mayor a 500 miligramos por mililitro, y la estrella, que es la hidroxipropil beta-cicloxetina, que tiene una solubilidad de 600 miligramos por mililitro. Esas son las comerciales y son las estrellas, ¿no? Nosotros, nuestro dímero tiene una solubilidad de 1.5 gramos por mililitro, o sea, es 81 veces más soluble que la beta-cicloxetina. Y el dendrímero de bajo costo, 1600 miligramos por mililitro, o sea, 1.6 gramos, es 86.5 veces más soluble, ¿no? que lo comercial, ¿no? Entonces, otra de las ventajas es que a lo mejor, si somos críticos con los datos crudos de la solubilidad de los derivados más solubles, pues digamos, pues a lo mejor contra el 600 pues es 3 veces. Pero, ¿cuál es otra de las ventajas? La 2-hidroxipropil beta-cicloxetina solo puede acarrear un fármaco, y nuestras moléculas, pues 2 y 4 más, ¿no? Entonces, pues es otra de las ventajas importantes a mencionar. Otra de las características que demostramos ya es el tamaño, ¿no? O sea, estamos hablando de nanopartículas. Entonces, si el nuevo análogo no es una nanopartícula, pues entonces pues ahí sería otro problema, ¿no? Entonces, el dendrímero PAMA, yo les comentaba al inicio de la presentación, tiene un tamaño de 4 nanómetros. Ya determinamos el tamaño de partícula de todos ellos, o sea, de todos sus análogos, de toda la familia, y es el promedio es de 3.8 nanómetros, es decir, no es una diferencia significativa, ¿no? Sí, tiene el mismo tamaño y mismas propiedades físico-químicas. Y la siguiente pregunta, ya para cerrar esta presentación, es ¿qué tipos de fármacos ahora se pueden cargar, ¿no? A estos nuevos sistemas de bajo costo? Por supuesto que la doxorubicina, con la misma estrategia de profármaco, se puede también cargar antiparasitarios como el albendazol. También estamos explorando la parte de los analgésicos, ¿no? Que son poco solubles. Y uno de mis estudiantes de maestría está trabajando con antibióticos, que es otro de los problemas de resistencia actualmente bacteriana, son los problemas de solubilidad. Se está trabajando en esta área y en un futuro no muy lejano pues vamos a agregar agentes de direccionamiento
a los dímeros para que sean todavía más potentes, ¿no? Esperamos. Y pues no me queda más que agradecer a mi actual grupo de investigación, que son estudiantes extraordinarios. Y aquí está Mauricio, que es el primer estudiante que se integró casi yo iba llegando al SIC y él se incorporó a mi grupo. Y Diana, Cecilia es de farmacia. Diana y Kevin son del SIC, que son estudiantes de licenciatura. Y pues bueno, este es mi grupo de investigación actual. Y quiero también agradecer a mi director, el doctor Víctor Barba, que es una muy buena persona. Y cuando yo llegué, me incorporé con el doctor Hugo Tlauex, que actualmente está jubilado, pero es un extraordinario ser humano, además de un extraordinario académico. El doctor Jorge Guerrero me ayuda bastante con la parte de resonancia. La doctora Carolina Godoy también es una colaboradora cercana. El doctor Carlos Amero Tello, igual es un extraordinario ser humano porque me ha prestado mucho de su infraestructura para poder hacer estas nanopartículas. Y una de las personas con las que he trabajado también bastante, es un técnico académico, es el doctor Raúl Villamil, que nos ha ayudado a demostrar justo que nuestro sistema está ensamblado con los 4 profármacos, o sea que no hay riesgo de que uno de los profármacos se salga, ¿no? o que tengamos la mezcla. Entonces ya lo publicamos también este año y pues nos ha apoyado mucho. Por supuesto que no son los únicos, son mis colegas del SIC con los que he trabajado recientemente. Y también al doctor Ernesto Rivera, que fue mi tutor del doctorado del Instituto de Investigaciones en Materiales. A la doctora Kendra, por ahí se me fue, pero ella se formó en el mismo instituto, pero está en la UAM Xochimilco. No solo es la fuerza motriz de este proyecto, sino también es mi esposa. El doctor Jesús Gracia fue mi tutor del postdoctorado con el doctor Anatoly. Fueron 2 personas que yo les planteé el proyecto y me dijeron, pues órale, pues adelante. El doctor Rodrigo Aguayo nos ayudó mucho con la parte del modelado molecular, justo con la doctora Laura Domínguez. Y la doctora Josefa Bernal, es una experta en sistemas de liberación controlada de fármacos, nos ayuda bastante. Y los que nos ayudan en la parte de las evaluaciones biológicas, el primero que nos ayudó fue el maestro José Solano, en la parte de los profármacos, y actualmente trabajamos con el doctor Ignacio, que nos hace las pruebas biológicas en las células de cáncer de mama. Actualmente yo estoy en el área de nanoquímica y nanomateriales en el Centro de Investigaciones Químicas. En el laboratorio, ya actualmente estoy en el 327, en el laboratorio que nosotros ya bautizamos como el laboratorio de dendrímeros y nanomedicina. Pues muchas gracias por su atención. Bueno, pues doctor Israel, muchas gracias por esta presentación tan interesante. Ahora vamos a pasar a la etapa de preguntas, por si alguien tiene alguna pregunta. Una felicitación de metodología que plantea para el análisis de estos dendrímeros como agentes de liberación en cáncer. Me parece sobresaliente. Sí. Y siempre he tenido una pregunta. ¿Qué sucede después, por ejemplo, de este cargador, después de que hacen la liberación en el cuerpo humano? Sí, sí. Me preocupa un poco que vaya a quedar algo residual. Sí. ¿Verdad? Claro. Que hacen el torrente sanguíneo, no sé, no soy experta en eso, Sí. pero es una pregunta que yo me haría, Claro. que no solamente para estos sistemas, sino para otros, Claro. de nanopartículas, con estos poros, con estas moléculas biocompatibles, pero al final estamos introduciendo algo que mismo moléculas, polímeros, Claro, es una muy buena pregunta, doctora. Y también pensamos en eso. Pues justo, y es una inquietud que desde que hicimos el diseño y también nos escuchaban en ese tiempo, nos decían, ¿qué va a pasar con tu sistema cuando pues ya liberen? Pues justo aquí, por ejemplo, este diapo, ¿no? Nosotros pensamos, o la hipótesis que nos planteamos es que el sistema entra cargado de doxorubicina, la libera,
o sea, por pH, o sea, se libera de la carga terapéutica en la célula tumoral. Y después, ¿qué le pasa al sistema carriador? Pues justo el sistema carriador, nosotros, el producto de hidrólisis es la ruptura entre la doxorubicina y el adamantano. Entonces, como les comentaba, el adamantano queda anclado en la beta-ciclohestrina. Entonces, este sistema se impulsa por exocitosis. ¿Qué ventaja tiene? Primero, que es pequeñito, entonces esperamos que se aclare por excreción renal. Y otra de las características que nosotros estamos seguros que podría pasar es, en ese transcurso de secreción no va a interactuar con algo, pues la beta-ciclohestrina por sí sola secuestra colesterol. Entonces justo, de hecho, alguna de las primeras formulaciones que se utilizaron era para bajar el colesterol y se utilizaba ciclohestrina, pero causa problemas estomacales. Entonces justo pensamos en eso, que cuando nuestro sistema, que tiene 4 ciclohestrinas, se libere, venga bloqueado, es decir, como trae a los anillos de adamantano, que nadie lo saca, al menos no hay ninguna estructura dentro de nuestro cuerpo compite, pues cuando salga no secuestre, por ejemplo, el colesterol. Entonces justo también por eso probamos el producto de hidrólisis, o sea, que no fuera tóxico. Ya lo hemos probado en varias células, inclusive también, no lo mostré, pero ya lo hemos probado, porque también el que nos hace las pruebas biológicas me decía lo mismo, ¿no? Me decía, oye, pero tu sistema cargador es seguro, y entonces lo probamos también en células Vero, que son células de mono, que son igual, son tumorales, pero sus mecanismos de reparación son parecidos a los que nosotros tenemos en nuestras células sanas. Probamos ya los cargadores y no causan toxicidad. Entonces, pues bueno, evidentemente creo yo el siguiente paso, que será inevitable, pues es probar un sistema in vivo, ¿no? Ser un sistema ya completo y ver cómo se comporta. Pero sí, pues al menos en el diseño, pues consideramos que nuestro nanocargador pues no interactúa, o sea, no tiene ninguna parte estructural que pudiera causar toxicidad, ¿no? Y las ciclohestrinas pues están bloqueadas. Entonces, pues sí, pero es un buen comentario. Probablemente, al menos in vitro no tiene, pero in vivo pues lo vamos a probar. Creo que sí. Muchas felicidades, doctor. Muchas gracias. Me parece que este tipo de química, esta aplicación es muy relevante. Sí, sí. Y creo que podría tener un producto agregado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, es un ejemplo para los estudiantes de que pudieran, ya vean cómo el uso de conceptos básicos, el entendimiento del diseño experimental puede llevar a generar ese tipo de sistemas que tienen una aplicación directa en un tema profundo de salud. Y esto, usted hizo la patente, ¿verdad? Sí, tenemos la patente del acarreador. Lo que pasa es que todo, bueno, en realidad este estudio pues llevó muchos años. Entonces antes de que nos ganaran, publicamos el artículo de la síntesis y antes de que alguien nos fuera a copiar, lo protegimos por las propiedades que tiene. Entonces sí, hasta eso tuvimos, no sé si llamarlo suerte, creo yo que fue el diseño, porque la patente nos aceptaron más rápido de lo que normalmente las aceptan. Fue un proceso, creo yo, de año y medio. Sí, 2 exámenes nada más de fondo, y en el segundo nos la pasaron. Yo creo que el siguiente paso, si todo va bien, pues sería pues patentar el sistema con Dr. Ruiz. Y ese sería el siguiente paso. Sí. En este diseño es en el que ganó el premio. Sí, de hecho, pues digamos el estrella fue, pues que fue el primero, ¿no? Este fue el que ganó el premio de innovación farmacéutica. En 2020, ese premio nosotros lo sometimos en pandemia. Entonces, pues creo yo que pues el hit de este sistema, que era un sistema nuevo, versus lo que... Ese premio se lo llevan generalmente, en ese tiempo se lo llevaba mucho formulaciones, ¿no? Entonces arrasaban con los premios y nosotros lo lanzamos a competir contra formulaciones y teníamos ese miedo, ¿no? Digamos, bueno, pues es un nuevo sistema y vamos a competir contra titanes de formulaciones, ¿no? Entonces lo arbitrean nadie de la UNAM, lo arbitrean pues la industria, otras entidades, y pues ganamos el primer lugar de formulaciones, ¿no? La verdad nos dio mucho gusto porque era la primera vez que el Instituto de Investigaciones de Materiales ganaba este premio.
con los de farmacia, ¿no? que pues obviamente son los expertos. Pero como nosotros somos los híbridos, o sea, somos las especies mejoradas, pues les ganamos, ¿no? Entonces fue el que ganó el primer lugar. Muchísimas gracias, doctor, y muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Muchas gracias por... ¿Sí se escucha? Sí. Tengo entendido que este profármaco solo se aplicó en cáncer de mama, ¿es así? Pues digamos, lo estudiamos en el banco de células tumorales, lo probamos en cáncer de pulmón, en cáncer de cervix, en leucemia y en colorectal. ¿Y en leucemia sí se dio la misma efectividad? Pues mira, justo la doxo, por ejemplo, el K1562, que es leucemia, y la doxo tiene un valor de 2.37, o sea, es potente, ¿no? Pero nuestro sistema tiene 0.98, o sea, es pues al menos pues unas 200 veces más poderoso el nuestro que digamos la doxo, ¿no? Y probamos justo esto porque el técnico que nos hace las evaluaciones en cáncer me decía, es que si tú solo lo acotas a cáncer de mama, estamos limitando nuestra aplicación. Entonces hizo un banco de cultivo y pues sí, en leucemia es bastante poderoso, ¿no? Porque ya está en el rango nanomolar, o sea, logarítmicamente es más poderoso. Sí. Gracias. ¿Alguien más? Si ya no hay alguna otra pregunta, doctor, muchísimas gracias por su presentación y damos finalizada esta sesión. Gracias. Muchas gracias.